¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Quiero saludarles en este día y desearles las más ricas bendiciones del Altísimo. Queremos compartir con vosotros un tema muy importante, principalmente para los que creen en Cristo y les sirven a Él, caminan con Él. El Señor hace grandes milagros con ellos. Sin embargo, hay algo muy triste que va a ocurrir al final del tiempo, y de eso queremos dejar claro para no caer en semejantes errores. Esto es lo más triste al oír: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Investigaremos estos tres versículos que aparecen en Mateo 7, 21 al 23, para que tengamos claro lo que debemos hacer para que no nos ocurra aquello. Dice el Señor ahí, en Mateo 7, 21 al 23: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Analizaremos dos palabras para entender este triste mensaje. Una es voluntad y la otra maldad. Esas dos palabras las analizaremos para que quede claro este tema. Esto pasa por separar a Cristo el Señor de la gracia y de la santa ley de Dios, las cuales están unidas para salvación, pero las doctrinas de hombres la han separado la santa ley de Dios y solo aceptan a Cristo y la gracia. Así la gracia se convertirá en desgracia. La sana doctrina debe de ser presentada unidas en la verdad para salvación. El Señor, por intermedio del apóstol Pablo, deja muy claro aquello. En Romanos 5, 20 y 21 dice el Señor: La ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna. Hay dos reinos: el reino de la gracia y el reino de la muerte, con un rey, Satanás, por la muerte, y Cristo con su gracia para salvación. Mediante la justicia, dice, de Jesucristo, Señor nuestro. Analicemos la palabra voluntad. Con la palabra voluntad nos vamos a dar cuenta de cómo trabaja el Señor para salvar al hombre con su Padre. Cristo el Señor se sujeta a la voluntad del Padre. Dice el Señor en Juan 16, 39 al 40, queda registrado en su palabra: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Nos damos cuenta que esa es la voluntad del Dios, del Padre, y la voluntad del Hijo: que no se pierda ninguno de aquel que ha creído. Para el Señor la gloria, hermano. Cristo. El Señor es claro, categórico. El Señor se ve obligado a hacer una obra extraña al final del tiempo. Y la obra extraña es decir a las personas que se van a perder: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tanto el Padre como el Hijo, su voluntad ha sido que ninguno de los que han creído se pierda, y ofrecen resucitarlo en el día postrero. Ahora debemos aclarar lo que dijimos antes. ¿Por qué nuestro Señor se ve obligado a tomar esta drástica determinación? La palabra maldad debemos entenderla muy claro. La palabra maldad viene del griego y es anomía, la cual significa vivir sin ley. Ese es el grave error de dichas doctrinas. Si creemos en el Padre y su Hijo Jesucristo, debemos seguir su ejemplo. Veamos el ejemplo del Padre y veamos el ejemplo del Hijo. Dice Cristo el Señor:
Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pero hagámonos una pregunta. ¿Qué es permanecer en el amor de Cristo? Cristo lo aclara en el versículo 10 del mismo capítulo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quedó claro? No hay que ser teólogo para entender. La Biblia, palabra de Dios, se interpreta sola. Desgraciadamente, los vientos de doctrinas humanas no aceptan su santa ley. Son capaces de contradecir a Cristo, aún teniendo del Señor un mensaje claro. Veamos el mensaje claro que todos tenemos en el Señor, porque todos tenemos la misma Biblia. Mateo 5, 17, 18 y 19. Dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Una pregunta: ¿servimos a un Dios grande o pequeño? Yo sirvo a un Dios grande. Yo le creo a Cristo, el Señor, lo que Él dice. Lo peor es que si dices estas verdades, te dicen: judaizante, caíste de la gracia. Como que la gracia se manifiesta en la desobediencia. También te dicen: esos mandamientos fueron dados a Israel, nosotros somos gentiles. O sea, los gentiles están autorizados para codiciar, matar y hasta pueden dejar de amar a Dios, ya que el primer mandamiento debe ser amar a Dios sobre todas las cosas, lo cual no es así. Y muchos se olvidan que el Señor de los dos pueblos hizo uno y a la vez hizo un nuevo pacto. Veámoslo esto, lo que nos dice el Señor por intermedio de Pablo a los Efesios. Efesios 2, 14. Dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación, judíos y gentiles, son un solo pueblo, y por su gracia hizo un nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto que la gente no lo quiere aceptar, rechazando los mandamientos de Dios y la gracia. Entonces dice, al hacer un nuevo pacto, y la gracia sobreabundó. ¿Por qué se abundó? Porque debían ser alcanzados los gentiles. Se agrandaba el pueblo. Veamos lo que dice el Señor en Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tanto judíos como gentiles tienen la misma gracia, tienen el nuevo pacto, y el Señor le ofrece la vida eterna. Solo debemos permitirle al Señor que escriba sus mandamientos en nuestra mente y corazón. Y las palabras de Cristo serán otras. Ya no serán nunca os conocí, sino que están registradas las palabras del Señor. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga siempre. Comparte este mensaje. Ponle me gusta. Aún es tiempo de restaurar la verdad. Bendiciones, creyentes en Cristo. Bendiciones.